porque creo que ahora sí. Vale. Bueno, voy a hablar brevemente un resumen de los resultados y la información que obtuvimos en las ediciones anteriores del proyecto Sembrando Igualdad, un poco también para situarnos y tener como un contexto previo compartido para los seminarios que siguen. Muchos de los contenidos que estamos trabajando el día de hoy también serán abordados de una manera un poco más completa, digamos, durante los seminarios que vienen. El programa Sembrando Igualdad, como ha comentado Paula, en esta edición tendrá 4 sesiones tipo taller. Esta es la más expositiva de todas, las demás serán un poco más dinámicas. Y luego la oportunidad de también desarrollar algunas de las cosas trabajadas en sesiones prácticas, tanto con grupos de escolares como de dinamización comunitaria. Entonces, para hablar sobre la situación de las mujeres en el entorno rural, solo algunos datos de contexto, ¿no? El primero es que España es el país con menos densidad en zonas rurales de la Unión Europea. Estamos hablando de 23, casi 24 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 53 de media de la Unión Europea. El 22,3% de la población tiene más de 64 años, lo que nos sitúa como el segundo país europeo con mayor tasa de envejecimiento rural, y este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque también está vinculado a la tasa de dependencia, es decir, que se sitúa por encima de la media europea, con un bajo porcentaje de población en edad de trabajo y estudios. A nivel autonómico, es decir, en Andalucía, solo el 17,4% de la población andaluza reside en áreas rurales, que ocupan un 64,7% del territorio andaluz. Es decir, a pesar de que el territorio andaluz es en su mayoría rural, la gran parte de la población se ubica en las ciudades. Em, Algunas claves para entender por qué ocurre esto, o algunos de los motivos que se exponen en los estudios, son sobre todo la ausencia de oportunidades de empleo o insuficiente dotación de servicios públicos esenciales. Hay una ausencia casi total de servicios de cuidados y dependencia, y una ausencia o baja calidad en acceso a la Internet, servicios de correo y exclusión financiera. Son toda una serie de elementos que de alguna manera configuran un entorno que hace muy difícil vivir en zonas rurales, ¿no? En que en todo caso genera una serie de limitaciones para las mujeres en particular. Y la primera de estas situaciones fundamentales que se dan en las mujeres, y esto lo estoy extrayendo de un estudio realizado por Fademur y Ceres en el 2021, es por una parte y sobre todo la carga de los cuidados, ¿no? La carga de los cuidados, el desempleo y el trabajo no remunerado o jornada parcial, que son elementos que han estado pues históricamente asociados a las mujeres, y que en el entorno rural, como hemos visto, es una población sobre todo envejecida con una tasa de dependencia muy alta, por lo tanto la carga de los cuidados también es bastante elevada. Y si a eso le sumamos una escasez o pocos servicios públicos para atender este tipo de necesidades, pues ya tenemos un escenario bastante complicado. Entonces, el envejecimiento de la población rural lo que está provocando es un aumento en la situación de dependencia dentro de las familias rurales. Y además hay una distribución desigual del tiempo, ¿no? Eh, el incremento del tiempo que las mujeres invierten en tareas de cuidado y el trabajo doméstico, los hombres lo invierten en ocio y tiempo libre. Eh, entonces, de alguna manera, seguimos arrastrando esta presencia de estereotipos y roles de género en la cual, pues, o bajo la cual se acepta que las mujeres ejerzamos un rol productivo, pero siempre y cuando no abandonemos ese rol doméstico o familiar. Em, si lo llevamos a números, el 50,7% del total de las mujeres rurales en edad de entre 20 y 65 años están en situación de desempleo o de inactividad laboral. Apenas 3 de cada 10 euros de la política agraria común se destinan a la explotación dirigida por mujeres. Son 777 explotaciones agrarias con más de las más de 900.000 existentes en España, que tienen titularidad compartida, menos del 1% de las mismas.
Apenas el 26% de los jefes de explotaciones agrarias son mujeres, o las jefes. En el medio rural, más del 80% de las mujeres hablan de la existencia del machismo generalizado en su entorno, y un 72,9% de las víctimas que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes no denuncian los malos tratos. Em, Uno de los principales obstáculos que señalan las mujeres rurales es la dificultad para acceder al mercado laboral. Hay una feminización de la pobreza, vulnerabilidad económica y dependencia económica de la pareja, que son dos de los principales factores de riesgo. La mayoría de las mujeres que son titulares de fincas optan por una agricultura ecológica en vez de convencional. Y esto es un dato interesante que también podríamos discutir, ¿no? ¿Por qué será que ocurre esto? Que generalmente las mujeres pues optan más por una agricultura ecológica. Además de la falta de oportunidades laborales, la falta de implicación de los varones en las tareas domésticas y de cuidado y las escasas posibilidades de conciliación de la vida personal, familiar y profesional condenan a las mujeres a situaciones de reclusión que acrecientan sus condiciones de vulnerabilidad. Este tema lo acabo de comentar hace unos minutos, cómo se configura un contexto en el cual hay una necesidad muy alta de cubrir todo el tema de los cuidados, pero al mismo tiempo muy pocos servicios y muy pocas posibilidades para que las mujeres puedan a su vez ejercer otro tipo de áreas o desempeñarse en otro tipo de áreas que no solo sea el cuidado de la familia, ¿no? Em, Ahora, vamos a entrar directamente a lo que obtuvimos en el proceso de localización. Pero antes de eso, y para que todas más o menos tengamos la misma información de base, cuando hablamos de localización, hacemos referencia a la Agenda 2030. No sé si todas aquí conocen lo que es la Agenda 2030, pero en todo caso es un documento desarrollado por la ONU que de alguna manera pauta aquellos objetivos a los cuales de aquí al 2030 a nivel global deberíamos intentar conseguir. Cada uno de esos 17 objetivos, que también en el itinerario formativo lo veremos con más detalle, pero son 17 objetivos de desarrollo sostenible, los que se le llama, lo que buscan es eso, ¿no? Es que se cubran una serie de elementos que hagan que nuestro mundo sea cada vez más justo y a su vez más sostenible. Y dentro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay uno, que es el quinto, que es el ODS 5, que es la igualdad de género. Este a su vez tiene una serie de metas. Entonces, todo esto, como está hecho a nivel global, la idea es que en cada lugar y en cada territorio hagamos el ejercicio de lo que llamamos localizar, es decir, llevarlo un poco a nuestro contexto. Hay algunos elementos que de repente en un país se desarrollan de una manera y en otro país se desarrollan de otra y así. O de repente hay elementos compartidos. Pero es muy importante que en estos procesos de localización participa también la ciudadanía, que no sea un hecho o algo que se haga desde un escritorio o lo haga una persona que de repente no conoce una serie de detalles de su contexto. Por eso es que hablamos de un diagnóstico participativo. Entonces, dentro del ODS 5, de igualdad de género, tenemos varias metas con las cuales hemos estado trabajando a lo largo del proceso del proyecto Sembrando Igualdad, y en las cuales me voy a detener, bueno, en algunas de ellas me voy a detener porque creo que son los elementos más importantes para seguir trabajando. Leo rápidamente las metas, la 5.1, que es poner fin a la discriminación de la mujer, la 5.2, que es eliminar todas las formas de violencia de género, 5.3, que es la eliminación del matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, 5.4, reconocer el trabajo de cuidados y doméstico. 5.5, participación plena e igualdad de oportunidades. 5.6, acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos. Igualdad de derechos y recursos económicos, la 5.4. 5.8, mejorar el uso de tecnologías y nuevas tecnologías. Y la 5C, perdón, 5B era la anterior. Y 5C, políticas y leyes para la igualdad. Em, Cuando hicimos el diagnóstico participativo a lo largo de los procesos anteriores, em, se trabajó tanto con mujeres representantes de asociaciones de mujeres, con los cuales se trabajó muy de cerca con el COAMUR. Adela nos acompaña hoy como presidenta del COAMUR.
También se trabajó con técnicas de ayuntamientos, de las comarcas con las cuales trabajamos, todo esto desarrollado sobre todo en 3 comarcas de Andalucía y una en Murcia. También participaron estudiantes universitarias y ciudadanía en general. Se hicieron algunos encuentros y algunos actos públicos con la ciudadanía, y aparte también se hicieron algunos talleres con escolares. Entonces, de alguna manera lo que buscábamos era cubrir distintos grupos de población. Bueno, luego, en, en este proceso, entonces, lo que hicimos fue valorar hasta qué punto las personas consideraban que se habían conseguido lograr las distintas metas que componen el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es el de igualdad de género, y también qué elementos o necesidades consideraban que era necesario continuar trabajando para fortalecer o para la consecución de este ODS 5. Y en una última edición que hicimos, trabajamos también algunas propuestas. Una vez que ya habíamos identificado cuáles eran esas necesidades, qué propuestas de trabajo se podrían desarrollar. Y en base a eso es que surge esta última edición, que lo que busca es un poco llevar al terreno algunas de esas propuestas desarrolladas con una metodología de trabajo con escolares. En términos generales y a nivel de todas las comarcas con las que trabajamos, dentro del diagnóstico participativo se valoraron las medidas que tienden a eliminar la violencia, es decir, que se han ido incorporando nuevas medidas, etcétera, pero que aún queda mucho por hacer, ¿no? Eh, Hay muy poca información acerca de cuáles son esos recursos disponibles para atender situaciones de violencia de género. Tanto las participantes de los diversos, digamos, de diversas entidades, instituciones, etcétera, como estudiantes universitarias, como en los centros educativos, no había tanta información. Muchos tenían mucha curiosidad por saber, bueno, y si se ocurre una situación así, ¿qué puedo hacer? ¿No? También se reconocía el papel fundamental de las asociaciones de mujeres en la transmisión de esta información y cómo también funcionan como una suerte de bisagra o enlace entre las personas o las mujeres que han vivido situaciones de violencia de género y aquellos recursos públicos existentes. También se hablaba de que es necesario que exista mayor información para el profesorado en los centros educativos y trabajar mucho con programas dirigidos a la infancia. Se reconocía que en municipios pequeños las mujeres por lo general no cuentan con redes de apoyo suficientes y la violencia contra la mujer se considera algo cotidiano. Se habla de una normalización de la violencia de género y presencia de actitudes machistas desde edades tempranas. Obviamente estos son percepciones de las participantes y a su vez hablan en términos generales, no es algo que vaya a ocurrir en todos los casos. Me voy a enfocar sobre todo en la sarquía para ver un poco más en concreto algunas de las metas sobre las cuales se trabajó mucho más o hubo mayores aportes, porque el trabajo que haremos más adelante será en la comarca de la Sarquía. Por una parte, con relación a la meta 5.2, que está relacionada con la eliminación de todas las formas de violencia de género, nuevamente, ¿no? Se reconocen todos estos avances, las líneas de trabajo que existen desde la administración local y concretamente los centros de mujeres y líneas de atención telefónica a 24 horas. Pero sigue siendo una problemática que preocupa y es necesario incorporar nuevas medidas como sobre todo mayor sensibilización e información sobre los recursos que existen o los puntos de contacto en ferias y bibliotecas públicas. El tema de la sensibilización y de la información es como muy recurrente porque claro, no solamente se trata de atender situaciones X, sino también prevenir que esto ocurra y promover la igualdad, ¿no? Con relación a la meta 5.4, que es el reconocimiento del trabajo de los cuidados y doméstico, hay una coincidencia en todos los grupos con los que trabajamos en percibir que hay un nivel de consecución más bajo, ¿no? O muy bajo en todo caso. Este tema es como muy presente, la necesidad de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico que no son remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras
y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia. Es decir, no solamente hablamos de servicios para cubrir esta necesidad, sino también de la distribución de los roles. Y esto pasa por temas de sensibilización desde edades tempranas, ¿no? Em, el trabajo de cuidado sigue siendo una tarea feminizada, em, aunque los proyectos de sensibilización relacionados con la coeducación y el reparto de tareas cada vez tienen más presencia y más fuerza. Con relación a la meta 5.5, que es asegurar la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades, también hubo muchas propuestas que se pudieron recoger, pero hubo también cierta discrepancia entre algunas localidades o la información que se recogía con los grupos. En algunos lugares se considera que la mujer está ocupando puestos profesionales y cargos tradicionalmente relegados a los hombres, mientras que en otros se califica de insuficiente este avance. Y por lo general la población más joven considera que esta meta está alcanzada. Entonces, es un elemento importante, ¿no? Porque por una parte hablamos de que se visibiliza como que realmente hay una necesidad de cubrir una serie de elementos que faciliten que la mujer pueda participar plenamente y pueda tener oportunidades al igual que la población masculina, pero cuando hablamos de esto, la población más joven considera que por lo menos mujeres y hombres tenemos las mismas oportunidades. Em, no obstante, se habla de una necesidad de más formación en igualdad de género, capacitación para el impulso de la participación de la ciudadanía en general y la juvenil en particular. Em, y aquí también es un tema que ha salido mucho, sobre todo conversando con representantes de entidades y asociaciones de mujeres, que es la necesidad de que exista una mayor vinculación de la población más joven en este tipo de movimiento asociativo. Em, para un poco también que haya un traspaso, ¿no? Generacional de todo este tipo de trabajos. Y además también para la participación plena de las mujeres hay muchas limitaciones de movilidad en el transporte entre municipios, ¿no? Por ejemplo, en la Sarquía, en la comarca es como muy difícil moverse entre un municipio y otro, y eso también limita las posibilidades de encuentro y de participación. Y bueno, y nuevamente, ¿no? La tarea de cuidados, que es una limitante importante para muchas mujeres para poder participar. Em, hay una necesidad de mayor implicación por parte de las administraciones en la promoción de actividades participativas. Y ahora vamos al tema de las propuestas que salieron en este proceso. Sobre la sensibilización e información a la ciudadanía, sobre todo más talleres de formación y concienciación en igualdad de género desde edades tempranas. Hablamos de charlas y talleres en centros educativos, así como de actividades artísticas y deportivas. Y aquí es importante también hacer hincapié en el tema del arte y el deporte como formas de expresión, pero también como actividades que invitan a la reflexión y que por lo tanto son importantes para seguir trabajando. Em, es necesario desarrollar planes específicos para las mujeres rurales que contribuyan a visibilizar, reconocer y valorar su papel en el medio rural, promoviendo las asociaciones de mujeres rurales. También es importante fomentar la implicación de la ciudadanía y las administraciones locales para promover la igualdad y dotar de espacios y herramientas amplios y participativos donde poder reflexionar sobre situaciones de inequidad o violencia de género. En general, a lo largo de los talleres de Sembrando Igualdad, un elemento recurrente es la importancia que muchas mujeres le damos a los espacios de encuentro, de reflexión, de intercambio o lo que llamamos sororidad también, ¿no? Es decir, espacios en los cuales no solamente aprendamos de un, comillas, experto o experta, sino también aprendamos entre nosotras de lo que hemos vivido, de nuestras propias experiencias, de lo que pensamos, y que llevemos al terreno y a la práctica lo que la teoría nos dicta. Em, por otra parte, quería, cuando hablábamos de arte, de juego, etcétera, me quedo con una cita de Freud, ya que hablamos de todo ese tema de lo lúdico, que dice: todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo
en un nuevo orden que le agrada. Y yo creo que cuando hablamos de sensibilización y cuando hablamos de talleres y cuando hablamos de charlas, en realidad lo que estamos buscando sobre todo es invitar a niños, niñas y en general a la población a reflexionar, a pensar y a llegar a sus propias respuestas. Y por eso ahora más adelante lo va a explicar Begoña con más detalle, pero por eso es que para nosotros es fundamental que todos estos espacios no sean netamente expositivos, sino sobre todo participativos. Así que no me voy a extender mucho más, voy a dejar de presentar y le dejo la palabra a Paula. Gracias, Marcela, por tu presentación. Disculparme por haber hecho una presentación antes tan rápida, me estaba fallando el ordenador y estaba viendo que me iba a salir de la sesión y al final ha pasado. Cosas del directo, supongo. Vale, recordad, os lo acabo de poner por el chat, que podéis ir poniendo por ahí vuestras preguntas o comentarios de cada ponencia o del proyecto en general, de las sesiones, lo que queráis, y las vamos a ver al final de la sesión, ¿vale? Ahora vamos a pasar con la presentación de Adela. Adela Romero Ruano es presidenta de la Coordinadora Andaluza de Mujeres Rurales y nos va a hablar un poco de experiencias y buenas prácticas de ONGD en la provincia de Málaga para promover la igualdad de género en el entorno rural y en países del sur global, ¿vale? Adela, cuando quieras puedes empezar a presentar. Si tienes presentación o te cedo la palabra para activar el micro. ¿Tienes el micro cerrado, Adela? Que veo que estás hablando. Hola, buenas tardes. Yo le dije a Marcela que iba a hacer una exposición sin presentación, ¿vale? Porque, bueno, más que nada era una experiencia. Yo quería traer aquí las experiencias a raíz de que Global contactara con nosotros, que veía importante que se visibilizara todo lo que hacen las organizaciones de mujeres rurales y cómo desde lo local a lo global se pueden hacer pequeños procedimientos transformadores que a lo largo de muchos procedimientos transformadores es como la gota de agua que, bueno, pues cambia el mundo. Quisiera decir que, bueno, nosotras como antes de ser coordinadora estábamos en asociaciones de base, asociaciones de los pueblos, asociaciones que se empezaron a formar hace 40 años, donde las mujeres empezaron a hacer pequeños cambios con respecto al feminismo. Yo voy a poner como ejemplo una asociación que surge en Coas de San Marcos, que se llama Trébol Rural, que surge porque nosotras nos dimos una de las cosas que nos dimos, el grupo de las personas que promovimos la creación de esa organización, y era que había muchas discriminaciones en el sector agroalimentario. Y nos pusimos a hacer un cambio para que las mujeres pues tuvieran empleo, se generara empleo en el medio rural, se dinamizara todo lo que era el tema de la participación de las mujeres en el turismo y, bueno, que las mujeres, o sea, estos como digamos los retos que teníamos entonces. Y esto hablo hace 10 años que se formó la organización. Y que, bueno, pues que se crearan redes y alianzas entre mujeres para conseguir que la mujer estuviera más presente en los grupos de desarrollo y en los órganos de decisión de las cooperativas del sector agroalimentario. Cosas que nosotras no habíamos escuchado en otras asociaciones. Había trabajado mucho en otras asociaciones en la violencia de género. Por ejemplo, nosotras participábamos en una asociación que se llama la Asociación Belda en el mismo pueblo, donde se trabajaba mucho y muy bien la violencia de género, muchos procesos muy, o sea, de empoderamiento de mujeres, de apoyo psicológico, apoyos transformadores de empoderamiento de mujeres y de lucha contra la violencia de género. Pero, sin embargo, nosotras veíamos que el posicionamiento estratégico de las organizaciones de mujeres era una cosa muy importante y sobre todo de las mujeres. Bueno, yo entonces estaba como técnica de igualdad en un ayuntamiento en Villarama de Algaidas y me llegó a mí pues el primer plan de igualdad, que por eso también quiero decir que es muy importante que el tejido asociativo, junto con las políticas de igualdad de las diputaciones, de la consejería, de los grupos de desarrollo, de los ayuntamientos, es muy importante. De mujeres lideresas que nos llegan, que era muy importante la participación de las mujeres en los consejos. Entonces, bueno, nosotras recién empezadas empezamos a ver la importancia de estar en esos consejos y, bueno, pues entramos en el consejo y llevamos la problemática de la asociación al consejo.
Y nosotros que pensábamos que era una problemática local, nos encontramos como que era una problemática global. Una problemática global que, bueno, pues evidentemente ni teníamos experiencia, ni conocíamos conceptos, ni teníamos muchas cosas que tenían las mujeres feministas y, bueno, en las alianzas entre las mujeres rurales y las urbanas, que ya llevaban mucho tiempo en el movimiento asociativo feminista, pues nos ayudaron y nos sirvieron para posicionarnos. Quiero decir que desde esa pequeña organización que era Trébol Rural, ¿qué hemos conseguido? Bueno, pues hoy, debido a esas alianzas y todos esos procesos, hemos echado un proyecto europeo donde estamos trabajando que las mujeres vayan al Fitur Woman, que hay un Fitur Woman en Fitur que nadie lo sabe, donde se trabaja el posicionamiento con organizaciones de mujeres importantes de las mujeres en el mundo rural. Eso, por ejemplo. Eso es un gran paso, o sea, es un gran paso importante. O sea, posicionar las mujeres en lo que es el turismo en los municipios. Otro gran paso fue que conseguimos crear la red de mujeres del sector agroalimentario y pesquero a nivel andaluz o sea, a nivel provincial de Málaga y de Andalucía. O sea, fuimos promotoras en crear ANCA Málaga y ANCA y Andalucía, que es un paso muy importante porque conectamos a las mujeres de los territorios con una ANCAE nacional que ya existía. Y también promovimos e hicimos aportaciones para que se creara desde una federación que creamos conjunto con todas las organizaciones de la comarca en procesos más importantes. Es decir, una buena práctica de una asociación, la dejo así. Nos pasamos como esa asociación trabaja conjuntamente con las mujeres del territorio Nororma, donde con CoGlobal hemos trabajado en el proyecto Sembrando Igualdad. Y en esta organización, bueno, cuando surge, nos planificamos muy importante el tema de las alianzas con las organizaciones de mujeres. Las alianzas con las organizaciones de mujeres, la participación de las mujeres en los órganos de decisión y en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Entonces, aquí nos centramos principalmente en el trabajo de las alianzas para conseguir todo lo que tiene que ver con la violencia de género, con el desarrollo rural, con el empoderamiento de mujeres, o sea, todo lo que tenían las organizaciones de mujeres que formaban la federación. Hay organizaciones que luchan contra las adicciones. Entonces, bueno, ahí se habla un abanico todavía mucho más grande donde se profundiza no solo en todo lo que es el trabajo de estas organizaciones de mujeres, sino en cómo podemos hacer incidencia política desde los órganos de toma de decisión. Y en ese aspecto trabajamos en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Una de las cosas que ha nombrado Marcela, que es el tema de la titularidad compartida, ¿vale? Nos damos cuenta que la titularidad compartida, bueno, pues no estaba o sea, no había en Andalucía, no había en ese momento, te hablo en el 2018, no había ninguna mujer en el registro de titularidad compartida. En ese momento nosotros hacemos aportaciones y nos damos cuenta, estudiando y analizando y trabajando con las compañeras del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que no había ninguna mujer inscrita a nivel andaluz porque no estaba creado el registro de mujeres de titularidad compartida. O sea, no podía haber mujeres inscritas en un registro puesto que no existía el registro, pese que la ley se hace en el 2011. Entonces, es un proceso transformador porque a raíz de eso, pues conseguimos que se cree el registro en el 2018 y se empiezan las mujeres a apuntar en el tema de la titularidad compartida. Hacemos aportaciones en el Consejo, en la permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, para que se cree el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar. Hacemos aportaciones e incentivamos que se cree el primer plan de igualdad en el sector agroalimentario y pesquero. Y hablo con muchísimas medidas y que quiero decir que el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar, este 8 de marzo, ha salido de la Consejería después de 8 años de trabajo que está para aprobación en el Parlamento. No queríamos un plan, queríamos una normativa porque es muy importante y ahora después hablaré de por qué son importantes las normativas. Entonces, es decir que, bueno, que ahí es como una federación que se crea nueva también con 10 años,
consigue conectarse con otras organizaciones de mujeres, participar en los órganos de toma de decisión y trasladar realidades, porque una ley, detrás de una ley va un presupuesto y detrás de un plan estratégico van acciones de cambio. Y hablamos desde una comarca hacer incidencia a nivel andaluz. Pero también nos proponemos desde la Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga hacer una transformación que es crear tener interlocución, tener la interlocución a nivel español, perdón, a nivel andaluz de las organizaciones de mujeres rurales, porque veíamos que cuando conectaban con las mujeres rurales, la administración pública, concretamente la Junta de Andalucía, nunca lo hacía con las mujeres rurales, lo hacía con organizaciones de mujeres que eran normalmente agrarias y que tenían la interlocución. Pero, sin embargo, todas las federaciones que existían, 58 federaciones de movimiento de mujeres rurales en Andalucía, no tenían esa interlocución. Entonces, conseguimos conectar a esas organizaciones de mujeres y crear la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales, que tiene hoy 5 años. Y esto es un dato muy importante porque con los procesos que ha habido de avance en todo lo que son procesos de captación de fondos en las subvenciones del IAN, muchas de esas federaciones se han quedado sin posibilidad de conseguir fondos porque no tienen la estructura necesaria técnica, ni económica, ni política para que tener cumplir todas las necesidades que te exige hoy una justificación de una subvención. Se han quedado atrás en ese procedimiento desde hace 3 años aquí más de 15 federaciones de mujeres territoriales y esto pues hemos conseguido que esa debilidad pues la superemos. Y con respecto también a Coamur, decir que es también las aportaciones, o sea, cuando tú creas una estructura fuerte que te posiciona, nosotras estamos ahora mismo posicionadas en el Observatorio contra la Violencia de Género, donde hoy ha habido una reunión y se han hecho aportaciones que tienen que ver, que son muy importantes, como por ejemplo comisiones que se crean para eliminar la violencia de género en las mujeres que son discapacitadas o que tienen que ver con el ciberacoso o con temas importantes que también nos afectan a las mujeres rurales y que si no estuviéramos en esos sitios no podríamos tener la voz ni contar los problemas que afectan a nuestras mujeres, a las mujeres que viven en el medio rural, que son totalmente diferentes a las que viven en el medio urbano, aunque algunas cosas, muchas cosas coincidimos, pero hay matices pues que no tienen nada que ver. Y bueno, una vez que estás ahí en ese posicionamiento de la interlocución, no sé si habéis escuchado la noticia de que los presupuestos, el impacto en los presupuestos de la perspectiva de género, o sea, el presupuesto que tiene que cumplir, que bueno, pues que haya una equidad en la incidencia que te puede hacer en los hombres y las mujeres, que hay una normativa en la Ley de Igualdad del 2007 que exigía que hubiera una evaluación de presupuesto cada vez que se iba a dotar con el presupuesto. No sé si sabéis que esa evaluación de presupuesto pues también se ha quitado el presupuesto y se ha quitado esa normativa que afecta al presupuesto, pero a raíz de eso, pues las compañeras hemos empezado a generar un debate si realmente eso se podría hacer si estuviera metido en la ley de igualdad a nivel nacional. O sea, la ley de igualdad, si eso estuviera metido en la ley nacional, pues desde aquí de Andalucía no se podría haber hecho. Nos planteamos ya modificación de políticas españolas e incluso europeas. Ahora estamos con Coamur, nos hemos metido en una coordinadora que es española, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación en Igualdad, donde colaboramos con muchas organizaciones a nivel nacional y bueno, pues donde hoy concretamente pues viene una temática de Bruselas que hay que hacer incidencia y donde nosotras también aportamos, estamos informadas y somos capaces de transformar también las políticas nacionales y las políticas europeas. Bueno, pues esa es la capacidad que tiene de transformación de una organización una organización pequeña que tiene la visión de ver las necesidades de su territorio y la capacidad de conectarse y de transformar. Y eso, la verdad, que es muy importante y es por eso por lo que
también desde Coamur estamos haciendo alianzas con agentes importantes que tienen que ver con procesos de captación de fondos europeos y también con las universidades que tienen el conocimiento y analizan el conocimiento y tienen estudios que pueden o herramientas para poder hacer estudios que puedan después generar medidas para hacer incidencia. Y bueno, pues no quería alargarme tampoco mucho más. Eso es un poco lo que quería transmitir. Muchas gracias, Adela, por tu ponencia y tu participación en la sesión. A mí personalmente, que como voy a dinamizar el resto de sesiones de esta parte formativa, me gustaría recalcar la capacidad transformadora que tenemos las mujeres cuando creamos redes de apoyo y de cohesión, tanto a nivel político como ya veremos en las sesiones, incluso a nivel escolar, ¿no? Apoyar a las personas jóvenes o a los niños y niñas para que tengan esa capacidad de pensar que tienen voz en esas acciones y desarrollar esas acciones por sí mismos y por sí mismas y que sean escuchadas. Eso es algo que iremos viendo y que además este proyecto pretende que seáis vosotras las que podáis diseñar esas acciones, cómo podemos estar presentes en esos sitios que ha comentado de la que es tan importante que estemos presentes y que se nos tenga en cuenta. Y creo que va a ser muy, muy nutritivo para todas el aprender a diseñar esas herramientas y esas acciones participativas. Ahora vamos a pasar con la... Me parece que había una mano levantada, no sé si es que hay alguna pregunta, la podemos dejar por aquí por el chat y la comentamos luego, después en el ratito de preguntas y comentarios. Y vamos a pasar con la ponencia de Begoña Gallardo García. Ella es experta en género y en investigación y acción participativa y nos va a comentar un poquito metodologías participativas para la promoción de igualdad, que es algo que vamos a diseñar nosotras mismas dentro de este proyecto en futuras sesiones. Así que Begoña, cuando quieras te voy a compartir yo la pantalla que tenía aquí tu presentación. Estupendo, Paula. Pues muchas gracias. Si quieres yo te voy diciendo para que puedas ir pasando, como son pocas, son 8 diapositivas, yo te voy diciendo, ¿vale? Y así te facilito también a ti el trabajo de pasar la diapositiva. Perfecto. Pues bueno, me toca. Voy a intentar no extenderme mucho. Bueno, primero gracias a todas las que estáis hoy por aquí y especialmente pues a Marcela de ACO Global por contar de nuevo este año conmigo para, bueno, pues para participar en este bonito proyecto, ¿no? De Sembrando Igualdad y invitarme a participar en esta sesión. A ver, yo para empezar quería comenzar reflexionando sobre una de las cuestiones, ¿no?, que está saliendo y es que, bueno, si bien es cierto que se han dado grandes avances hacia la igualdad, ¿no?, y todo el trabajo que estamos haciendo las mujeres, por ejemplo, como estaba diciendo Adela también, desde Coamur, para la promoción de la igualdad, sobre todo en estas últimas 3 décadas, ¿no? Todavía son muchas las razones por las que debemos seguir, bueno, luchando, reivindicando más bien, ¿no?, la igualdad desde los feminismos y desde un enfoque también interseccional. También quería decir antes de empezar que, bueno, que si bien tanto hombres como mujeres tenemos mucho que aportar para crear un mundo más justo y solidario, ¿no?, todo esto que nos dice la agenda, es preciso también poner de relieve el grandísimo trabajo que están haciendo las mujeres, que estáis haciendo las mujeres del medio rural para impulsar y muchas veces ¿no?, sin apenas ayuda ni recursos toda esta parte, ¿no?, de promoción de la igualdad en vuestras localidades y también poniendo en pie estos procesos de desarrollo comunitario, ¿no?, de los que estáis hablando y de redes de cuidados también entre mujeres. Y bueno, y a la vez, ¿no?, a la vez que hacéis todo esto, también pues seguimos sosteniendo los cuidados de familias y de personas cercanas. Entonces, bueno, una vez dicho esta presentación, hoy vamos a adentrarnos de nuevo en el tema de la importancia de las metodologías participativas para la promoción de la igualdad y especialmente pues, a su contribución de la Agenda 2030 de Desarrollo, concretamente y un poquito más específicamente en el área de igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Pasa a la siguiente diapositiva, Paula, por favor. Entonces, bueno, vamos a empezar recordando brevemente que la Agenda 2030 considera la igualdad de género como uno de los elementos esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible
y que trabaja con el propósito de poner la dignidad de todas las personas en el centro del desarrollo, así como para reconocer y atender desde la promoción de la igualdad y un enfoque de equidad, pues las necesidades de toda la población, ¿no? y de todos los colectivos que han sido históricamente excluidas. Entonces, las metas que se proponen alcanzar, que las he resumido ahí, ¿no? con esta infografía que encontré, en relación con la igualdad, están dirigidas especialmente a acabar con todas las formas de discriminación y violencia de género, así como para reconocer y visibilizar tanto el trabajo doméstico y de cuidado, y para alcanzar todas estas metas lo que pretende es hacerlo desde la promoción, desde una participación plena e igualitaria. Realmente estas son las mismas metas que estaba antes, de las mismas metas que estaba hablando antes Marcela, pero bueno, así como igual por repasarlas antes de adentrarnos en el tema. Entonces, bueno, ya en la siguiente diapositiva, en la 3, lo primero es ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de promoción de igualdad de género? Vale, pues nos estamos refiriendo a un derecho fundamental en nuestras sociedades democráticas modernas, ¿no? Como es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y una vez esto, bueno, pues aunque, ¿no? Lo que quiero decir es que aunque desde los niveles legislativos se pretende alcanzar dicha igualdad y, ¿no? Pues por ejemplo, lo que comentaba Adela es muy importante, ¿no? Alcanzar a trabajar desde los niveles normativos, pero la aplicación práctica de estas normativas a nivel tanto meso como micro, es decir, a nivel institucional y ciudadano, es también muy importante porque es la que nos va a indicar el grado de efectividad de la promoción de la igualdad que se puede llevar a cabo en los diferentes territorios. Entonces, para mí es como un recorrido tanto de abajo arriba como de arriba abajo, ¿no? Entonces, todas las medidas encaminadas a la promoción de la igualdad de género van a partir del reconocimiento de que existen unas barreras con las que se encuentran las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, en el desarrollo tanto de sus vivencias como persona, como ser humano, como ciudadana, y por ello cualquier política, programa, proyecto o presupuesto, tal y como decía Adela antes, ¿no? que se pongan en funcionamiento, debe hacerse desde un enfoque de género, porque si no, va a conllevar un impacto diferente, diferenciado para hombres y para mujeres. Por ejemplo, también la necesidad, bueno, pues eso, ¿no? Como decía, de evaluar los presupuestos públicos. Sí, ¿no? Como si no se incorpora un enfoque de género a los presupuestos, a las normativas, a los proyectos, a los programas, ¿no? A todo lo que vayamos haciendo, no existen realmente resultados neutrales. Siempre va a tener una consecuencia, da igual, en esta ocasión hablamos de igualdad para hombres y mujeres, pero podemos hablar también de otros colectivos a los que igual no se les tiene en cuenta. Por eso intento hablar ahora desde un enfoque interseccional, ¿no? Para poder cubrir también las otras diferentes necesidades. Entonces, bueno, de hecho la experiencia ha demostrado eso, ¿no? Que las acciones que son supuestamente neutras, pues al final lo que hacen en la mayoría de las ocasiones es reforzar estas relaciones de poder ya adquiridas. Y por ello, pues aunque las metodologías participativas no garantizan de por sí el hecho de, ¿no? Nada más que por utilizarla, no se garantiza una participación equitativa, ni cuantitativa ni cualitativamente entre hombres y mujeres, sino pero sí suponen un enfoque, como un aporte fundamental, ¿no? Para incorporar a toda la ciudadanía en el proceso de toma de conciencia sobre la equidad y también sobre la toma de decisiones que se puedan llevar a cabo. En la diapositiva número 4, bueno, pues ya una vez aclarado a qué nos referimos con promoción de igualdad, nos preguntamos ahora, ¿no? Pues esto, ¿por qué son importantes las metodologías para la promoción de la igualdad? Vale, pues desde mi punto de vista, porque las metodologías participativas no solamente facilitan la inclusión de todas las voces, sino también de todos los grupos interesados en algún tema o en alguna realidad concreta, ¿no? Entonces, también es posible hacerle entender a quienes igual en un principio no están interesados en participar, personas que no están interesadas, el por qué deberían de estarlo, ¿no? En cómo repercute en ellas. Vamos a ver, por ejemplo, si nos preguntamos cómo erradicar las violencias machistas en nuestra comunidad, pues igual es importante tener en cuenta las diferentes voces porque cada cual puede tener un conocimiento, una información que aportar o unas experiencias concretas, ¿no? Desde donde las vive.
Y por tanto las metodologías participativas lo que va a hacer es trabajar en el diálogo, en los consensos, en los desacuerdos, ¿no? Los disensos, los desacuerdos, incluso en las opiniones neutras, que puede también haberlas, para poder acercar posturas y para que cada cual pueda aportar también su granito de arena. A ver, en todo esto, ¿no? Como de la gestión de grupos en el ámbito del trabajo local, normalmente se identifican claramente la efectividad de las metodologías participativas porque van a involucrar a diferentes actores de la localidad, haciendo que los resultados de estos procesos sean producto de un ejercicio colectivo. Pero aún así, siempre que hablo, ¿no? de las metodologías participativas o de la igualdad de género, quiero recalcar dos cosas. Lo primero es que en relación a la promoción de la igualdad de género, es que no es un problema exclusivo de las mujeres, sino que apela a toda una sociedad a cuestionar su concepción de la misma y de las relaciones de poder que siguen imperantes en esta sociedad, ¿no? Entre hombres y mujeres, y que por lo tanto es un problema estructural de índole relacional. Esto lo que quiero decir es que los cambios hay que introducirlos a nivel personal y también a nivel estructural para poder tomar conciencia de las situaciones de desigualdad existentes. O sea, no es un problema identitario de si soy un hombre o soy una mujer, sino cuál es el problema relacional y qué ámbitos de poder puede ejercerse de una postura o desde otra, o desde un cuerpo o desde otro, si somos hombres y mujeres, ¿no? Esto en relación a la igualdad de género, pero si nos enfocamos a las metodologías participativas, pues esto, ¿no? Decir también que la metodología participativa supone una innovación fundamental en incorporar a la ciudadanía en todos los procesos tanto de planificación como de, no sé, ¿no? Como de toma de decisiones, pero no garantizan de por sí que la participación de todas las partes y de todas las personas se dé, pero sí por lo menos el tener en cuenta que todas estas personas están invitadas a participar y el explicarles el porqué, ¿no? de la importancia de contar con ellas en estos procesos. Y por otra parte, que tampoco garantiza la participación equitativa, si no se hace desde un enfoque de género. Bueno, y de hecho eso, pues la experiencia ha demostrado que las acciones que son, ¿no? Lo que os comentaba, que son supuestamente neutras, pues muchas veces lo que hacen es reforzar las relaciones de poder adquiridas en los municipios o en los procesos en los que trabajamos, ¿no? En la siguiente diapositiva, en la 5 ya, ¿de qué manera el uso de las metodologías, en la que estás, Paula? ¿No? Que la pregunta aquí es como de qué manera el uso de las metodologías participativas podría contribuir a la sensibilización y la promoción de la igualdad de género. Bueno, pues precisamente la gran característica de estas metodologías es que ya de por sí nacen con la finalidad de trabajar de manera inclusiva y representativa con las diferentes realidades. Y también desde esta amplia gama de herramientas ¿no? que tenemos desde las metodologías participativas, todas tienen en común valores compartidos como pues, el aprendizaje, el impulsar procesos democráticos, la toma de decisiones conjuntas, la co-creación, ¿no? La co-creación de las actividades, de las acciones que se van a llevar a cabo, de la propiedad intelectual bueno, y otras, ¿no? Y otros valores pues como pueden ser el respeto mutuo y el empoderamiento de las personas más vulnerables. También podríamos, bueno, no, lo que vamos a hacer es como que vamos a señalar algunas maneras concretas en las que el uso de las metodologías participativas podría contribuir a la sensibilización y a la promoción de la igualdad, ¿no? La primera es que, a ver, al tratarse de un proceso participativo, ya de por sí está transformando un modelo social y político que apenas deja espacio a cuestionarse las relaciones de poder existentes, ¿no? Y que desde su creación pues sigue unas normas que se han ido basando hasta hoy en día en un modelo social demasiado androcéntrico, ¿no? Por no decir androcéntrico completamente, de cuya definición, origen y manera de funcionamiento, pues tanto las mujeres como otros grupos sociales hemos sido en gran parte excluidas. Y por eso mismo, bueno, pues las metodologías participativas lo que hacen es aportar reflexión a las relaciones de poder, ¿no? La segunda es que los usos de las metodologías participativas ya de por sí mejoran los deberes de las mujeres en relación a nuestra participación pública y en tanto que ciudadanas, en el espacio público, en la participación política y en tanto a la ciudadanía que ejercemos, ¿no?
La tercera es que aporta un mayor grado de implicación en relación a la igualdad, pues al corresponsabilizar al conjunto de la ciudadanía en cómo llevar a cabo estos procesos, ¿no? Estos procesos pues, de reuniones, las acciones a llevar a cabo, los asuntos públicos, ¿no? de la localidad. Todo ello conlleva que se mejore la calidad de la participación ciudadana y con ello la promoción de la igualdad. También nos ayudan a entender que es importante comprender las diferentes realidades que viven las personas y los colectivos. Pues yo qué sé, como por ejemplo, si para que, ¿no? Es el ejemplo típico, pero sí, sigue dándose, ¿no? Como si para que las mujeres puedan participar en las reuniones tenemos que adecuarnos a un horario muy concreto, fuera del horario laboral, porque muchas de las mujeres están a cargo de las familias. Pues esto nos señala también una realidad y una posición específica, ¿no? de las mujeres en el sistema social y económico en el que vivimos. Y bueno, al utilizar pues, metodologías participativas nos será más fácil visibilizar estas realidades y ver en qué horario puede venirnos mejor, y no solamente en qué horario nos puede venir mejor, sino facilitar la participación de mujeres que si no se hicieran ese horario no participarían, y también poder aprender pues, de sus experiencias, de sus actividades, de sus saberes, etcétera. Y por último, bueno, pues también nos ayuda a entender y profundizar en la posición de las mujeres respecto a la de los hombres, ¿no? Es decir, no solo entender las diferencias que puede tener, ¿no? Que podemos tener hombres y mujeres, sino también a poder entender las desigualdades. Por eso hablaba antes, ¿no? De que lo importante es ver la relación existente entre estas dos, ¿no? entre las categorías de hombres y de mujeres, no solamente decir, vale, los hombres son así, las mujeres son así, sino qué desigualdades se producen. Estas desigualdades pues, pueden ser de reconocimiento, de distribución de las actividades realizadas, del acceso y del control a los recursos, como, ¿no? como planteaba antes Adela, por ejemplo, también el tema de la inscripción de titularidad compartida, ¿no? Al tema de la titularidad compartida o al consejo de participación, etcétera. Y vale, creo que aquí no. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, que para ver bueno, qué elementos se debe tener en cuenta para que estas metodologías participativas sean inclusivas y representativas de las distintas realidades y de las necesidades de las mujeres, pues vamos a nombrar 5, ¿no? Principalmente. El primer aspecto es promover el derecho a participar y hacerlo libremente. Esto quiere decir que no solo la necesidad de poder asistir a un acto o votar, sino también formar parte de los procesos deliberativos o de los procesos de toma de decisiones que afectan a las vidas diarias de las personas con las que trabajamos. Aunque esto pueda sonar obvio, en la práctica no siempre es fácil conseguirlo, porque, por ejemplo, a las mujeres generalmente se nos ha ido vetando a otros espacios, ¿no? Se nos ha relegado a otros espacios y se nos ha vetado la voz o el voto. Entonces tenemos mucho menos afianzado, así como en general, no puedo hablar de casos concretos, ¿no? Porque hay mujeres que sí, que lo tienen ya como muy asumido, pero no todas, este derecho y esta práctica, ¿no? a la participación. Por tanto, es muy importante promover la participación de las personas menos empoderadas para participar bueno, y así también que el proceso pueda percibir otras necesidades y otras realidades, ¿no? Que no son las de las personas que siempre pueden o quieren alzar la voz. El segundo de los elementos, que tiene mucho que ver con este primero, es el escuchar las voces menos escuchadas, ¿no? El uso de metodologías participativas lo que implica es la búsqueda de estas voces y la creación también de espacios seguros que permitan que se les escuche, ya que a menudo pues estas voces que son menos escuchadas no forman parte de las decisiones en la vida diaria, ¿no? de estos colectivos o de la comunidad. A ver, por poner un ejemplo, el trabajar la igualdad exclusivamente con el personal técnico o el desarrollo de acciones escolares tan solo con el profesorado sin tener en cuenta toda la comunidad escolar, pues hace que al final no se le dé no solamente la voz, sino tampoco la creación de estos espacios que posibilitan la escucha de otras personas, ¿no? O el trabajar un plan de igualdad en una localidad, no es lo mismo trabajarlo solamente con las empresarias
o con, yo qué sé, o con las mujeres de los partidos políticos, que trabajando también con mujeres con bajos ingresos, con mujeres de familias monomarentales o mujeres migrantes, ¿no? O asociaciones de mujeres que ellas mismas pueden pensar que igual no tienen mucho que aportar. Bueno, el tercer aspecto es la búsqueda del conocimiento local y la diversidad. Lo que trabajamos aquí básicamente es que reconocer que las mujeres de una localidad son quienes tienen el conocimiento experto de su comunidad, ¿no? Y esto debe ser el punto de partida para quienes vienen de un contexto externo, ¿no? De personas técnicas que vamos haciendo, ¿no? Pues vamos a facilitar algunos procesos y que utilizan utilizamos las metodologías participativas para trabajar. Hay quienes dicen que trabajar desde lo participativo eh, realmente es tener en cuenta las necesidades, las propuestas y las decisiones de la, ¿no? Pues de la ciudadanía o de las personas que forman esa comunidad, pero a veces por desconocimiento, pero sobre todo muchas veces por falta de recursos y de habilidades, nos metemos también bueno, pues en no reconocer que, ¿no? La importancia de este conocimiento experto y el poder trabajar también que existen diferentes perspectivas y realidades y que hay que evitar interpretaciones no dichas y avanzar hacia, bueno, por lo menos hacia acuerdos mínimos, ¿no? Bueno, el cuarto de los aspectos sería el invertir en aprendizaje, y con esto lo que quiero decir es invertir en los procesos y no solo en los resultados, que es lo que nos cuesta muchas veces, ¿no? Las metodologías participativas buscan dejar de lado las ideas preconcebidas desde las teorías para aprender a partir del conocimiento y del saber de los miembros de la comunidad, lo que en muchos casos esto significa pues estar preparado para desaprender, preparados, preparadas, ¿no? Para desaprender. Esto estoy hablando también como a nivel técnico, ¿no? Bueno, y a nivel también ciudadano, ciudadana, porque muchas veces como que tenemos ideas previas de cómo son las cosas, pero nos pueden dar otros puntos de vista, ¿no? Eso, ¿no? Como, me he perdido, perdón, estar preparado para desaprender lo que ya se ha aprendido para generar así como un saber colectivo, ¿no? Donde donde puedan estar representadas por la mayor parte de las voces, de la ciudadanía, el personal técnico, político, etcétera. Y bueno, y por último, quinto elemento que hace referencia a la necesidad de hacerlo de manera lo más inclusiva posible, es decir, pues utilizando diferentes métodos, espacios, horarios para poder atraer al mayor número de personas que puedan realizar este aprendizaje y este análisis en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, lo que tratamos de hacer desde diferentes métodos y dinámicas de grupo es, por un lado, ayudar a que la gente se sienta cómoda para hablar sobre sus asuntos, ¿no? Y asuntos locales. Incentivar a las personas para que puedan compartir información, ideas, preocupaciones y conocimiento. Apoyar también el aprendizaje en grupo. Ayudar a que la gente se pueda comunicar de manera efectiva. Asegurar que el trabajo también sea práctico y relevante, ¿no? Que no se quede como en una nube de todo esto en lo que hemos trabajado, pero no podamos aterrizarlo. Y por último también, pues invitar al grupo que participa a ir tomando cada vez más el control de los procesos de aprendizaje y compartirlo los unos con las otras. Y bueno, en la última diapositiva, ya para terminar, recordar que desde un enfoque de desarrollo local con perspectiva de género se considera que la participación en las decisiones de las mujeres respecto a la construcción de su hábitat es fundamental para la gestión democrática, el ejercicio de la ciudadanía y el avance de una cultura más basada, ¿no? En la equidad y la igualdad entre los géneros. Recordar también que la promoción de la igualdad de género no está exenta de dificultades, como os he dicho antes, debido a los profundos mecanismos también de resistencia que se generan cuando se cuestionan estas relaciones de poder. Así que nada, con esta última diapositiva que quiero finalizar haciendo un pequeño listado de los principales obstáculos que debemos seguir removiendo para mejorar de la mejor manera, ¿no? Poder involucrar a las mujeres en esta toma de decisiones y en la promoción de la igualdad.
Así que nada, el primero de los obstáculos que quiero nombrar es la creencia de que se ha avanzado ya mucho en temas de equidad entre hombres y mujeres y que por supuesto sí, pero, pero bueno, se genera una sensación de que ya no hay ningún tipo de conflicto cuando realmente, bueno, pues todavía sí existen muchas desigualdades y conflictos ¿no?, a abordar. El segundo de los obstáculos hace referencia a esta extendida costumbre, ¿no?, de comparar la posición actual de las mujeres con la de hace muchos años, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar en muchas ocasiones a la hora de trabajar en procesos participativos, al pedir opinión, pues esto, ¿no? De como, bueno, pero si es que ya habéis avanzado un montón, ¿no? Como, ¿qué más queréis avanzar? Y realmente lo que, ¿no? El camino que queremos, ¿no? Como donde nos queremos enfocar es que sí hay una mirada cronológica de avance, pero desde luego todavía la comparación debe hacerse entre hombres y mujeres. Igual que los hombres decían, bueno, es que lo que hacía mi padre ya he avanzado yo mucho, ¿no? Y es como de, sí, si todos vamos avanzando, hombres y mujeres vamos avanzando, pero todavía queda mucho por trabajar en esta desigualdad existente entre nosotros y nosotras. El tercero de los obstáculos hace referencia pues, a esta interiorización del modelo político, económico y social eminentemente androcéntrico que sigue jerarquizando valores, concediendo pues eso, ¿no?, al género masculino esa superioridad frente al femenino y que se continúe manteniendo pues, estos estilos, estas formas o prácticas discriminatorias con la impresión de que ya no existen, porque muchas veces se nos hacen invisibles, ¿no? Tanto a mujeres como a hombres. Entonces, bueno, es seguir trabajando en, bueno, espérate, esto de dónde viene, se podría hacer de otra manera, que no nos chirríe tanto, que no nos suponga tanto malestar, ¿no? El cuarto sería la invisibilidad de muchas veces, ¿no?, de referentes políticos o de lideresas comunitarias femeninas, ¿no? Referentes femeninos, ¿no? A lo que quiero, quiero llegar. Pues eso, que hace falta que se vayan incorporando también otras, ¿no?, que se vayan visibilizando estas referencias femeninas de políticas, lideresas o de otras escalas también de valores que se puedan ir, pues eso, priorizamos también a esta mujer porque se ha llevado toda su vida cuidando no solamente a su familia, sino a su vecina, a su tal y a su tal, ¿no? Pues esa mujer para la comunidad también puede hacer de referente. O a esta otra mujer, porque aparte de su trabajo, pues también ha incidido mucho en la promoción de las asociaciones de vecinos o de vecinas, ¿no? Ejemplos puede haber miles. Bueno, y ya está. Por último, pues remover estos obstáculos, ¿no?, estos costes personales negativos que acarrea a menudo la participación de estas mujeres, especialmente en el ámbito local y rural, porque son muchas veces señaladas, ¿no? Entonces, señaladas y con todos los costes que puede conllevar la visibilización, el señalamiento de mujeres que se hacen ver más, ¿no?, que se hacen ver más fuertes o que de alguna manera llevan bueno, pues cierto protagonismo, ¿no?, en la comunidad. Y aquí lo que quería incidir es que es muy importante, ¿no?, que tal y como anteriormente decía tanto Marcela como Adela, ¿no?, de que se va visibilizando la necesidad de más espacios de encuentro entre mujeres, bueno, pues que se colectivicen también estos costes, ¿no? Y que el empoderamiento sea grupal, que se pueda hacer un empoderamiento grupal y una colectivización para hacer frente a estos costes de manera colectiva, no desde una manera que una mujer o dos mujeres sean las que se lleven todo el peso, ¿no? Y así, bueno, pues entre todas trabajar un poco también este tema de la escucha, de la sororidad, del apoyo mutuo y el empoderamiento. Y ya está, voy a dejar ya que me he colado como unos 5 o 10 minutillos y muchas gracias a todas. Aquí estoy para las dudas que surjan. Muchas gracias, Begoña, también por tu presentación y por tu ponencia. Un placer escucharte y tenerte aquí con nosotras. Recordad que este es los últimos minutitos que tenéis para ir dejando preguntas o comentarios. Yo tengo ya también algunas cositas apuntadas que me gustaría preguntarle a nuestros exponentes de hoy, pero si vosotras tenéis también, pues encantadas de que podamos comentarlas o debatir un poco, que han salido temas muy interesantes esta tarde.
Y ahora, por último, voy a dar paso de nuevo a Marcela, que nos va a explicar un poquito para que tengáis una idea previa de cómo va a ser este proyecto, un esquemita, para que nos vayamos hoy sabiendo a qué nos enfrentamos en las siguientes sesiones y que os vayáis con ganas de seguir participando en esto, que vuelvo a repetir, estoy segura que os va a nutrir muchísimo. Así que os dejo con ella estos minutitos y después ya vamos con las preguntas. Gracias, Paula. Gracias, Begoña y Adela, por vuestras presentaciones. Creo que hemos coincidido en varios puntos, ¿no? Sobre todo en esta importancia que tiene el que las mujeres también puedan tener suficiente visibilidad o bastante visibilidad, la importancia que existe igualdad de oportunidades para también favorecer la participación y cómo las metodologías participativas permiten lograr todos esos objetivos de una manera eficaz, ¿no? Y eficiente. Sobre todo porque ayudan a darle voz a las personas que por lo general a veces se encuentran como que fuera del debate político, fuera de las posibilidades de participar y dar a conocer también sus propias necesidades e intereses. Con relación al programa de Sembrando Igualdad, este tiene varios elementos. Uno es el itinerario formativo. Esta es la primera sesión, son 4 sesiones, 3 son online y una será presencial en la Universidad de Málaga. Todas tendrán hasta 2 horas de duración, puede durar 1 hora y media en general, intentamos que sea 1 hora y media, pero puede ser hasta 2 horas. Y luego habrá sesiones prácticas. ¿Por qué? Porque en el itinerario formativo, a partir de la tercera sesión, veremos una metodología para trabajar desde un punto de vista participativo, desde un enfoque participativo con grupos de escolares para la promoción de la igualdad. Y nos basamos en una experiencia que hemos trabajado desde Coglobal con la Universidad de Málaga durante ya varios años, que es la metodología Ágora. En esta metodología lo que buscamos es un poco no solamente presentar los temas, sino sobre todo favorecer que haya un diálogo, una discusión, una reflexión entre los grupos de los participantes y de los y las participantes, eh, y finalmente que estas personas que participan en las sesiones puedan diseñar una campaña de sensibilización escolar. Entonces, por eso las sesiones prácticas incluyen talleres con escolares, que serán 5 sesiones con escolares, a lo largo de las cuales irán viendo un poco la temática de lo que es la igualdad, de cómo promover la igualdad, sobre todo el tema de las cadenas globales de cuidado también. Y luego, a partir de todo lo que vamos a ir trabajando durante esas primeras sesiones, los grupos escolares pueden diseñar su propia campaña dirigida a sus pares, ¿no? Entonces, es un poco un ejercicio también de que puedan poner en sus propias palabras aquellas reflexiones a las cuales van llegando a lo largo del proceso y hacerla llegar al resto de su comunidad educativa. Y aparte tendremos también 2 actividades de sensibilización comunitaria. Entonces, la idea es que las participantes, por una parte, estén en el itinerario formativo, pero a su vez tengan la posibilidad de participar en al menos una de las sesiones prácticas. Me gustaría decir que fueran todas a todo, pero bueno, la idea es que no haya un ejército de 15 personas dinamizando una sesión con escolares, entonces lo hemos distribuido o veremos la manera de distribuirlo de tal forma que por lo menos haya 1 o 2 personas, 2 participantes en las sesiones o hasta 3. Entonces, la certificación que se entrega una vez finalizado el itinerario formativo va a requerir que las participantes asistan a al menos 3 sesiones del itinerario formativo y una sesión práctica. Eh, con relación a lo que trabajaremos en las sesiones del itinerario formativo, hoy ha sido el seminario de arranque, que ha sido online. Luego tendremos el día 20 de marzo, es decir, la semana que viene, el primer taller donde veremos el tema de la Agenda 2030, el ODS 5, sobre todo nos enfocaremos en ese tema y a partir del tercero ya iremos directamente a ver cómo trabajar este tema de las metodologías participativas con escolares, el programa Ágora en sí y cómo llevarlo a la práctica. Y finalmente en el segundo taller terminaremos de revisar el tema de las metodologías participativas con escolares y también la dinamización comunitaria. Esta última sesión será presencial, será en la Universidad de Málaga, en el aula 108A de la Facultad de Psicología y Logopedia.
todas van a ser en horario de 5 a 7. Las sesiones con escolares serán en horario escolar y las actividades en calle, las de dinamización comunitaria, pues serán, intentaremos que hayan como 2 horarios, ¿no? Uno de mañana y uno de tarde, para que también haya mayores opciones para participar. Entonces, nada, esperamos contar con vosotras a lo largo del itinerario formativo. Las fechas y toda esta información la vamos a actualizar porque el dossier que aparece en el enlace que hemos compartido en la inscripción todavía no decía las fechas exactas, pues ya las tenemos, así que la vamos a actualizar en el dossier y os enviaremos por correo electrónico la información para que puedan acceder a las sesiones. De todas maneras, si alguien tiene alguna dificultad o alguna consulta en particular, tenéis mi correo electrónico, que es desde donde se envió el boletín, etcétera, marcelaguerrero@coglobal.es, lo voy a dejar en el chat por si hay alguna duda. Vale, vamos a pasar directamente a las preguntas, Paula. Bueno, veo que por aquí por el chat no habéis dejado preguntas. No sé si es porque no hay ninguna o hay alguien que la quiera hacer ahora. De todos modos voy a empezar yo, si no, porque yo me he quedado con alguna cosita que quería comentar. Y me gustaría preguntarle a Adela Romero, nuestra primera ponente, bueno, nuestra segunda ponente, después de Marcela, ¿cuáles serían? Porque al final creo que es importante que como activistas sepamos identificar síntomas de discriminación. Entonces me gustaría preguntar cuáles serían los principales indicadores de discriminación hacia las mujeres dentro del mundo rural. ¿Cuáles pueden ser esos indicadores que nos sirvan para identificar esa discriminación? Tienes el micro cerrado, Adela. Para mí el primer indicador y el más importante es donde no se ven mujeres, ¿vale? ¿Dónde no están las mujeres en el mundo rural? Hay muchos sitios donde estamos las mujeres y no solamente donde estamos las mujeres es una de las cosas. Otra cosa es donde estamos las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Te pongo un ejemplo. Nosotros el otro día creamos un encuentro nacional de las mujeres socias de cooperativas, donde vienen personas de todo el mundo, ya de todas las cooperativas y de todo el tejido asociativo del sector agroalimentario en Antequera, ¿no? ¿Quién estaba sentada en donde se daba el discurso? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres estaban donde se daba el discurso? Porque sí es verdad, había un acto donde había muchas mujeres, pero en las primeras filas y en donde se hablaba, a pesar de ser un acto organizado por mujeres, había más hombres que mujeres. Es verdad que en el evento había muchísimo más mujeres que hombres, pero en el espacio de la representatividad y en la primera fila donde están esas mujeres, pese a ser un acto organizado por mujeres, estaba masculinizado ese espacio. Las primeras filas estaban masculinizadas dentro de un espacio feminizado. Que esas cosas chirrían. O sea, luego, no solamente el dónde están y el cómo están, sino qué es lo que hacen y qué incidencia están teniendo, ¿no? Por ejemplo, y voy a poner, por ejemplo, otro acto. Tú estás en otro acto y están a lo mejor, por ejemplo, haciendo notas de prensa para las mujeres, ¿no? ¿Quiénes salen en esas notas de prensa después en las primeras páginas? ¿Salen las mujeres o solamente salimos las mujeres en las primeras páginas de la prensa el Día de la Mujer? El día 8 de marzo, el día 25 de marzo. Entonces, el posicionamiento de esas mujeres y de lo que hacen las mujeres, la relevancia de las acciones, si llega a las primeras páginas de la prensa, es un indicador de que lo que estamos haciendo está, por lo menos, si no está funcionando, por lo menos se está viendo. Y luego es el impacto, el grado de incidencia que tienen esas acciones. O sea, el proceso transformador. O sea, si tú una ley estás viendo que a nivel andaluz se está modificando una ley que está generando un impacto y tú lo único que haces es hacer la nota de prensa, pero sin embargo no haces el cambio, no haces la transformación de la ley a nivel nacional para que, si, independientemente de la persona que gobierne de turno, o bien la ley nacional, o bien la ley europea, o bien las leyes mundiales. ¿Qué quiero decir? Que no solamente que la gente con poder en determinados territorios más pequeños puedan causar, o sea,
puedan modificarte leyes que nos hagan dar pasos atrás a lo que es el logro de la igualdad te hablo en presupuesto, te hablo en derechos, te hablo en recursos y te hablo en todo. O sea, esos que se den pasos atrás en esos aspectos o se den pasos adelante. O sea, indicadores que midan que los pasos que se están dando son o para atrás o para adelante y bueno, y que esos indicadores que nos hagan ver y nos hagan detectar que estamos dando esos pasos adelante o atrás, después nos sirvan para poner acciones concretas que haya una reversión. O sea, que se pueda revertir eso que se ha producido si es dañino, porque si es positivo, pues que se pueda seguir haciendo acciones para seguir avanzando hasta el logro total de la igualdad. Y llegado el momento, pues claro, evidentemente, pues estaría ya maravilloso y no habría necesidad de hacer ninguna acción, cosa que no es la que nos está aconteciendo actualmente, por desgracia. Muchas gracias, Adela. Creo que es súper importante eso, que aprendamos ese tipo de indicadores como el que nos comenta ella, porque muchas veces no sabemos en qué cosas nos tenemos que fijar para saber si existe esta discriminación y no somos realmente conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, y para que podamos tomar acciones participativas como las que nos contaba después Begoña, necesitamos ser conscientes de ellas. Veo la mano levantada de Sara. Si quieres, Sara, activa el micro y nos comentas. Buenas, gracias. Gracias por todas las experiencias, a todas las ponentes. Yo quería lanzar una duda. Actualmente estoy trabajando en un proyecto desde Farmamundi de la mano con la Federación de Mujeres, o sea, de asociaciones de mujeres rurales del Valle de Lecrín en Granada. Y bueno, en este diagnóstico también, como comentaba Marcela, ¿no? La importancia de hacer un diagnóstico y detectar necesidades. Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, desde la Diputación de Igualdad de Granada, se detectaba la necesidad de hablar de corresponsabilización para que la intervención no flojee. No sirve de nada trabajar durante 12 meses mano a mano con las mujeres para identificar en qué medida podemos corresponsabilizarnos de los cuidados si luego paralelamente nos hace un trabajo con hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Es una encrucijada. ¿Cómo, claro, al ser un proyecto en el que se participa de manera voluntaria, cómo hacer para captar la atención de esos hombres sin que sientan que se les está señalando, ¿no? Porque al final sí que es cierto que se quiere hacer un llamado para ver con ellos cómo corresponsabilizarse de los cuidados comunitarios, familiares, etcétera, para dejar de saturar y dejar ir un poco esa carga mental a las mujeres con todas esas responsabilidades, pero es un público muy difícil de conseguir que participe, ¿no? Por mucho que se propongan, pues también metodologías participativas, como comentaba Begoña, no es un tema interesante por ese miedo a perder privilegios, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los hombres habitan los bares, estamos planteándonos intervenir en los bares, pero no sé si vosotras quizá conocéis alguna buena práctica que haya tenido resultados de éxito para poder guiar un poco esta intervención que nos traemos entre manos. No sé si Adela, Begoña o Marcela quieren responder. Pueden activar el micro y responder a Sara. Una pregunta muy interesante, Sara. A ver, sí, gracias Sara por tu pregunta. Empiezo yo. Solamente un detalle, ¿no? Que muchas veces también es bastante más sencillo trabajar con población menor, es decir, niños, niñas, adolescentes que tienen mayor plasticidad y en ese sentido también están más abiertas a pensar sobre las cosas sin tantos prejuicios, ¿no? Y por otro lado, también haciendo alusión a lo que comentaba Begoña de las metodologías participativas, em, si nosotros entramos en esta postura más de dictaminar o de decir, dar las recetas para el cambio, creo que estamos entrando en un error, ¿no? Y que la forma más adecuada es plantear las necesidades, las urgencias, las dificultades y tratar de ensayar respuestas con las personas que participan en los talleres, sean hombres, mujeres o lo que fuera. Entonces, de esa manera, de alguna manera, les invitamos a ayudarnos a construir esas formas o esas soluciones de manera, eh, digamos, conjunta, ¿no? No se trata de ir por un lado unas y por otro lado otras, pero también es verdad que muchas veces necesitamos las mujeres unos espacios para
para plantear nuestras propias necesidades con mayor libertad. Entonces, por eso es como que una combinación de cosas, ¿no? Un espacio en el cual efectivamente podamos pensar y tal, pero también, como tú dices, un espacio en el cual esta construcción digamos, de una sociedad más justa e igualitaria no sea solo cuestión de mujeres, sino que nos involucra a todas las personas. Nosotras hemos hecho, bueno, no lo hemos trabajado con hombres, la conciliación no la hemos trabajado y bueno, o sea, no hemos trabajado precisamente la conciliación con hombres, pero sí hemos trabajado la incidencia en hombres en otros proyectos, como puede ser, por ejemplo, en la transformación de que las mujeres estén en las cooperativas del sector agroalimentario. Nosotras hemos detectado que es necesario que sean los hombres los que tomen determinadas actuaciones porque son parte de la sociedad, son también la mitad de la sociedad y si queremos que cambie la sociedad no solamente tenemos que cambiar las mujeres, sino también tienen que cambiar los hombres y sobre todo en las acciones que los hombres tienen que hacer que nos repercuten a nosotras. En el caso de la conciliación, los hombres tendrían que cambiar para que nosotras pudiéramos conciliar mejor con un reparto equitativo de tareas. En el caso de la toma de decisiones, los hombres tienen que fomentar, los que tienen el poder en los espacios masculinizados de toma de poder de las empresas del sector agroalimentario, tienen que apoyar a las mujeres para que sean votadas y entren dentro del órgano de decisión o cambiar normativas, como por ejemplo los estatutos de la cooperativa, donde diga que las mujeres entrarán en alternancia de género, mujeres y hombres entrarán por la alternancia de género las personas más votadas, ¿no? Son procesos que son transformadores y que lo tienen que hacer los hombres. Nosotras hemos hecho acciones en ese aspecto con la Junta Directiva de las cooperativas del sector agroalimentario. Se ha formado, o sea, se ha planificado hacer cursos de formación a las directivas de las cooperativas para concienciarlo que es importante que tomen, que las mujeres tienen que tomar el relevo. Y también se ha hecho una acción directa intentando hacerle incentivos económicos para que los hombres, con ese incentivo económico, generen ese procedimiento transformador. O sea, la cooperativa, te pongo un ejemplo, la cooperativa que no tenga mujeres subdirectivas no tiene acceso a los recursos, no puede pedir las subvenciones de agricultura, no puede hacer una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues con todo, haciendo acciones directas con ellos, cuesta los procesos de transformación. Cuesta los procesos de transformación mucho porque el patriarcado es un derecho, o sea, están posicionados y es como, para ellos es un bajar un escalón. Y ir de lo bueno a lo malo, o sea, ir de lo malo a lo bueno es bueno, pero ir de lo bueno a lo malo cuesta más trabajo. Entonces, eso es lo que le pasa a ellos, que claro, ellos tienen que dejar un espacio, tienen que dar un paso atrás y posicionarse en una zona que no es tan confortable para ellos, donde hay mujeres en las directivas, donde tienen que escuchar que las mujeres toman decisiones y que a lo mejor las ganen porque, bueno, ahora mismo hay muy pocas mujeres, pero cuando haya más mujeres puede que les ganen a ellas en qué se gaste el dinero, en qué políticas se hagan, en qué acciones se hagan de gestión. Y eso pues todavía cuesta mucho a los hombres, incluso dándoles dinero. O sea, a mí me llegó a decir un consejero, dice, mira, incluso dándoles dinero para que lo hagan, no lo van a hacer, les va a costar. Entonces, una de las cosas que han dicho ahora, que dijo la consejera, que en un año se cambiaría eso debido a los incentivos económicos que van a dar. Yo te digo que tienen que ser muy, 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 muy poderosos los incentivos económicos para que los hombres cambien y con todo y con eso yo creo que en un año ese indicador y ese objetivo que se ha puesto la consejera es imposible que se cumpla. Creo que Begoña quería añadir algo y ya con su aportación vamos cerrando si no hay más preguntas para no pasarnos demasiado del tiempo. Begoña. Básicamente, bueno, decir un poco lo mismo que Marcela y que Adela, solamente aportarle a Sara que yo creo que aquí lo que podríais diferenciar también es que dónde está la gente, ¿no? Seguramente haya espacios formales de trabajo, pero también puede que haya espacios informales de trabajo. Te lo digo por el tema del bar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al bar? Pues sí. Ya seguramente existen algunos espacios de trabajo formal, de reuniones donde podáis, ¿no? Asociaciones o reuniones del ayuntamiento o de, no sé, de la comunidad escolar donde se pueda trabajar estos temas. Pero hay hombres que no van a ir a esos espacios y hay otros espacios informales. Las metodologías participativas, precisamente lo que decía Marcela, vamos a donde tengamos que ir, ¿no? Para poder a escuchar
¿no? Bueno, y ayudar y como trabajar con esas voces que no están escuchadas. Eso por un lado. Entonces después, para mí Hola, Hola. muy bien, ¿y tú? Ay, Sí, yo, yo bien. Que Begoña, sí, gracias. Sigo ya está, vale. Vale, entonces, por un lado esto, ¿no? Trabajar el tema de metodología participativa desde espacios formales e informales, pero por otro lado también a ver cómo se trabaja el tema de las masculinidades, ¿no? El tema de las masculinidades es un temazo a trabajar y ahora mismo actualmente lo que existen son como dos enfoques, ¿no? Por un lado está el enfoque de los costes, de cómo nos cuesta a los hombres ser hombres también, porque el patriarcado también nos ejerce opresiones a nosotros, perdón. Y está el enfoque de los privilegios. Entonces, el enfoque de los privilegios yo creo que no hay que perderlo nunca de vista porque realmente, igual que cuando hablamos de racismo, ¿no? Podemos hablar de un colectivo que oprime a otro y todas y todos nos debemos de ver ahí implicados en uno de los dos lados, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de cuestiones de género, los privilegios, la mayoría de los privilegios lo ejercen, ¿no? O lo ostentan un sector de la población. Entonces yo creo que hay un enfoque ético que, que es responsabilidad de todos y de todas, que es trabajar en la igualdad, por lo tanto, tanto hombres como mujeres no la tenemos que trabajar. Y por otro lado, sí que es cierto que hay un enfoque práctico. Esto lo que te quiero decir es, como decía antes Marcela, ¿no? Vamos a trabajar para la promoción de la igualdad y quizás no estaría de más preguntarles a ellos en un principio cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestras dificultades para trabajar, ¿no? esta igualdad. Porque ahí, desde ahí sí que se puede saber, bueno, pues ellos se están enfocando desde esta, ¿no? Desde esta perspectiva, desde esta óptica, estas son sus necesidades y desde esas necesidades que ellos plantean, ver cómo poder trabajar con ellos las necesidades concretas de, ¿no? De lo que queráis trabajar en esa temática. A mí me parece que es como de, vale, os damos una de cal y una de arena, pero no porque seamos más listas, ni mucho menos, es porque es que realmente hay que escuchar también a ver qué es lo que necesitan, trabajar, porque es que igual es que es como de, estoy cerrado, o sea, ¿no? También trabajar con esto de que igual no todo el mundo dice un no seguro, ni un sí seguro, sino que hay mucha gente que se posiciona en el sí pero no, en el no pero sí. Entonces desde ahí también se pueden trabajar bueno, muchas opiniones. Cierro ya, que se nos va el tiempo. Muchas gracias, Begoña. Sara, ha quedado respondida tu pregunta. Bien, muchas gracias. Gracias por preguntar. Ponen por el chat también que muchas gracias a las ponentes y a las organizadoras. Gracias a todas las que habéis asistido. Nosotras nos vamos a ver en la próxima sesión y en las que quedan. Y a mí me gustaría invitaros un poquito a reflexionar sobre los contenidos que se han dado hoy en esta sesión, esta primera sesión, con la intervención de las ponentes, porque creo que, bueno, en una de las sesiones finales vamos a diseñar nosotras esas metodologías participativas que después se harán en las sesiones con escolares. Y creo que sería muy interesante que fuerais reflexionando y pensando en algunos ejemplos de esas metodologías participativas que se puedan hacer con escolares y que las comparemos con las que ideéis después de haber dado la siguiente sesión conmigo, que vamos a ver también otros temas teóricos, y ver cómo van cambiando esas cositas que se nos ocurren a nivel participativo de una sesión a otra. Así que os dejo esa tareita que creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias a todas por asistir, a las ponentes, a Adela, a Begoña, a Marcela. Un placer haber escuchado y visto sus presentaciones. Y lo dicho, nos vemos en las siguientes sesiones con muchas ganas de que todo esto sirva para algo y nos convirtamos todas en agentes de cambio, cada una desde nuestra área, y que el mundo rural sea también de las mujeres, que ya lo es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarnos de verdad, Marcela. Ha sido una experiencia muy gratificante escuchar a Begoña, a Paula y a ti también. Y gracias a todas las compañeras por seguirnos. Veo caras como Catalina Carcelé, que hizo que estuviéramos en la primera vez en Expoliva. Gracias. Y a mi compañera Paquiariza, además de compañeras de Coamur. Ha sido muy agradable estar aquí con vosotras esta tarde. Gracias por la invitación, Global.
Gracias a todos. Hasta luego. Nada, Nos vemos el 20 de marzo. Bueno, aquí estamos para la de Archie, estamos de la vida y lo puedes hacer.